y vamos a interactuar sobre todo con un tema muy específico que ustedes ya trabajaron durante la sesión pasada. Un par de cosas, ¿no? Por un lado, bueno, hoy ya tenemos la segunda sesión, hoy es 24 de mayo, vamos a continuar con esta parte vinculada a los fundamentos de la política y la gestión ambiental, los instrumentos de gestión ambiental que ya comenzamos a ver en la sesión pasada, y vamos a ir introduciéndonos de a pocos en el marco normativo, el concepto de evaluación del impacto ambiental y sobre todo en los reglamentos sectoriales. ¿Cómo es que seguramente recuerdan cuando hablábamos respecto de la gestión ambiental y hablábamos también de estos hitos de la gestión ambiental en el Perú y cómo es que esto ha ido modificándose en el tiempo, ¿verdad? Recordamos también que ustedes habían participado, digamos, en este espacio en el que habíamos, digamos, listado una serie de términos que venían a nuestra mente cada vez que mencionábamos esta, digamos, estos términos que es la gestión ambiental, ¿no? Y en esa lógica, y ya aterrizando un poco más en cuál es la definición, vamos a decir, del marco legal en nuestro país, comenzamos primero con qué es la gestión ambiental según lo que dice la Real Academia Española, de la lengua española, y miren, efectivamente, gestión está referida a los términos en latín llamado gestio, ionis, cuyo significado tiene que ver con la acción y el efecto de gestionar. Y si vamos a los términos, efectivamente ustedes habían involucrado allí la administración ambiental, habían hablado respecto de esta gestión, ¿no? que involucra. Cuando hablamos de ambiental, estamos hablando de que efectivamente pertenece o es relativo al ambiente, las condiciones o circunstancias, ¿verdad? ¿Y qué es el ambiente en estricto? Pues es un conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, de un lugar, una colectividad o una época. En muchos países, en lugar de hablar o de usar el término ambiental de manera general, se usa también medio ambiente. ¿Es incorrecto? ¿Es correcto? Hay distintas corrientes. Y efectivamente hay países, por ejemplo Chile, que usa medio ambiente, y es más, existe el Ministerio del Medio Ambiente, no del ambiente, como en el caso peruano, pero en verdad creo que agotar esa discusión no tiene sentido. Cualquiera de los dos términos, en verdad, buscan o aluden al hecho de estas condiciones físicas, sociales, económicas, sin duda, de los ecosistemas, en el cual nos desarrollamos, vamos a decir, todos los individuos, pero también interactuamos con los otros seres vivos que forman parte del ambiente y de los ecosistemas, ¿no? Entonces, es este medio, este espacio en el que nos desarrollamos. Y como indica aquí la RAE también, el conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo. Por tanto, no es solo, vamos a decir, el ser humano, sino los seres vivos en su conjunto que interaccionan o interactúan en un espacio, en este caso un espacio físico, que sin duda tiene pues una serie de interrelaciones sociales, económicas y de distintos tipos, ¿no? Entonces, ¿y qué nos dice la Ley General del Ambiente? Esto es bien importante, ¿no? Eh, la ley lo que indica es que cada vez que se haga mención a este ambiente o a sus componentes, comprende siempre los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico. Es decir, antropogénico, aquello que está, vamos a decir, construido o elaborado por el hombre y que en forma individual o asociada, ¿no? Es decir, no es un individuo aislado, sino asociada con los distintos componentes de este ambiente, conforman el medio en el que se desarrolla la vida. Interesante, ¿no? Y se siendo los factores que aseguran, miren, aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros, ¿no? Entonces, eso es lo que la Ley General del Ambiente, que es una norma, como habíamos visto, aprobada en el 2005, pero que, como les había indicado también, sigue siendo vigente porque muchos de estos conceptos parten de esta norma que es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa nos indica respecto de la gestión ambiental? Nos indica que es un proceso permanente y continuo, miren, permanente y continuo. Indica, constituido por el conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades orientados a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y así alcanzar una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país.
Dice, la gestión ambiental además se rige por los principios establecidos en la Ley General del Ambiente y en las leyes o normas que estén relacionados a la materia. Si vemos este concepto de la Ley General del Ambiente, efectivamente, como ven ustedes, varios de estos términos ustedes los han citado también cuando hicimos esta lluvia de palabras, esa nube de palabras respecto de qué era para nosotros la gestión ambiental. Y efectivamente, pues, se menciona aquí, y la Ley General del Ambiente nos lo indica en este concepto, que es este conjunto entonces de principios, normas técnicas, procesos, actividades orientados a administrar, ¿no? En buena cuenta todos estos intereses y distintos objetivos de política ambiental, pero con un objetivo, ¿no? Y el objetivo es mejorar la calidad de vida, el desarrollo de la población, de la mano con el desarrollo de actividades económicas, pero también con la conservación del patrimonio ambiental y natural del país. En otros términos, se mira no al ambiente como una burbuja encerrada para poderle poner formol y guardarlas, digamos, en un cajón, sino para usarlo y, digamos, hacer uso de estos recursos en el marco de las actividades económicas, pero de la mano con la conservación, ¿no? O sea, hay un, digamos, un espacio en el que es posible el aprovechamiento de los recursos, pero de manera sostenible, ¿no? Ese es el gran concepto que la Ley General del Ambiente entonces nos brinda, ¿no? Y por otro lado, también nos da un concepto de qué es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, porque ya habíamos visto que existe un Sistema Nacional de Gestión Ambiental que tiene a su cargo, indica dos cosas, ¿no? La integración funcional y territorial de la política. ¿Se acuerdan que cuando veíamos en la semana pasada, el sábado pasado, teníamos dos dimensiones, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, Jean Paul, ayúdame por favor. Habíamos visto dos dimensiones para el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Uno que tenía que ver con los 3 niveles de gobierno, y a eso le llamábamos, ¿recuerda? La dimensión, ¿recuerdan? ¿Qué dimensión era esa? Los 3 niveles de gobierno. Ah, a ver, ¿quién me ayudó? Empieza con T. La dimensión T, La dimensión territorial. exactamente. Así es, la dimensión territorial. Y la otra dimensión a la que se alude funcional, ¿se acuerda que decíamos que por muchos años se había venido, digamos, haciendo uso, o mejor dicho, quienes venían ejerciendo las funciones ambientales eran los sectores? Y esa, vamos a decir, esa forma de llevar los sectores era lo que le llamábamos la dimensión sectorial, ¿no? Pero que ha venido cambiando a partir del año 2008, que se crea el Ministerio del Ambiente, y se crea dentro de, digamos, su estructura al OEFA como organismo de evaluación y fiscalización ambiental, y por otro lado, en el 2012, cuando se crea el SENACE, encargada de la certificación ambiental, con eso se rompe en parte, digo, y en parte porque sabemos que todavía es un proceso en el que se van transfiriendo paulatinamente o progresivamente las competencias de los sectores a ambas entidades, ¿no? Entonces, pero hay esa integración funcional. ¿Qué quiere decir? Que hay sectores, hay entidades que tienen funciones ambientales. Y aún así, cuando transfirieran esas funciones, ya sea de fiscalización o de certificación ambiental, siempre, muy posiblemente van a haber funciones que todavía se queden, digamos, en el seno de los sectores. Por ejemplo, el Ministerio de Pesca, en este caso el Ministerio de la Producción, perdón, tiene un viceministerio de Pesca. Y paulatinamente o periódicamente hay periodos, seguramente más de uno de ustedes habrá escuchado de un periodo en el que, por ejemplo, se establece una veda que no es otra cosa que restringir, digamos, la pesca de determinada especie. La anchoveta, puede ser los camarones, por ejemplo, en Arequipa, seguramente por allí algunos de ustedes han, digamos, visto esa situación, en el cual, digamos, hay especies que entran en un periodo de veda, es decir, no podemos hacer uso del recurso para permitir la recuperación del mismo. Entonces, para tomar decisiones, y habíamos dicho cuando veíamos el CINIA, ¿no? ¿Para qué es la información ambiental? Para tomar decisiones, o debiera ser, esa debería ser la orientación. Entonces, vamos a tener que gestionar información vinculada a digamos, al tema ambiental que nos permita tomar esas decisiones, por ejemplo, de la veda. Entonces, a veces pensamos, o de alguna manera vemos que la fiscalización y la certificación ambiental son como las funciones probablemente más conocidas, pero hay muchas otras funciones que los sectores, en este caso el Ministerio de la Producción,
tienen a su cargo y tienen que ver con temas y decisiones sobre el ambiente y sus recursos, ¿no? Entonces, es importante que en este abanico, digamos, de conocimientos que ustedes están, digamos, gestionando, sepan siempre que entonces el tema ambiental, si bien de alguna manera cambia, digamos, en su concepto esta mirada sectorial en términos de fiscalización y certificación ambiental, hay otras funciones que también mantienen los sectores y que tienen que ver con determinadas decisiones, ¿no? Decisiones sobre los ecosistemas y sobre los recursos que ésta tiene, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental se constituye, se indica sobre la base de las instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local. Son los 3 niveles de gobierno que habíamos indicado. Es la dimensión territorial. ¿Por qué? Porque también hay competencias en el nivel regional y sin duda en el nivel local. Vamos a ir viendo conforme va avanzando el curso cómo es que estas competencias también van siendo, vamos a decir, compartidas en esos niveles y cómo es importante esa interacción. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción tiene un instituto que se llama el IMARPE, ¿no? El Instituto del Mar del Perú. Entonces, hay un monitoreo que hace, por ejemplo, IMARPE. O, por ejemplo, existen entidades públicas descentralizadas como el CERFO, que es el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre. Entonces, existen en el nivel nacional, regional y local distintos roles de entidades. No solo son los ministerios y también los gobiernos regionales y locales tienen alguna función. En el caso, por ejemplo, uno de los temas más álgidos en el nivel local es la gestión integral de los residuos sólidos. Y allí tan importante el hecho, por ejemplo, de cómo es que ellos realizan el recojo y ojalá recojo selectivo desde de los recursos, perdón, de los residuos sólidos y ojalá pudiera ser pues siempre como la norma además lo indica, de manera, digamos, que se haya sido segregada adecuadamente o la llamada segregación en fuente, ¿no? Pero sabemos que eso todavía es deficiente lamentablemente a nivel del país. Sin embargo, es muy importante, porque cuando veamos en algún momento algunos otros conceptos, por ejemplo, esta posibilidad de poder dar uso a un residuo que eventualmente dejaría de ser residuo, para poder, por ejemplo, ser reintroducido a la cadena llamada economía circular, es muy importante que podamos segregar en fuente adecuadamente. ¿Qué significa? Que en lugar de que nuestros residuos en casa se mezclen todos juntos, residuos orgánicos, con, digamos, aquello biodegradable, se junta con, con el cartón, con el papel, con el plástico, quizás con las latas, y todo se junta, entonces al final prácticamente todo termina siendo un residuo y lamentablemente lo único que queda es hacer una disposición final. Si pudiéramos hacer esa segregación selectiva, digamos, poder separar aquello aprovechable de una manera, o un espacio, una bolsa, una caja, como fuera que podamos, y por otro lado la segregación de los residuos orgánicos, pues esto de alguna forma, incluso estos residuos orgánicos se pueden disponer para poder preparar o elaborar compost. Entonces, podríamos minimizar la generación de residuos, por ejemplo, ¿no? Y eso sin duda, pues, reduciría el problema cada vez más álgido en algunas zonas donde no hay, por ejemplo, botaderos o donde no hay, digamos, una adecuada gestión municipal, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta. Y también, bueno, aquí bien interesante, ¿no? La Ley General del Ambiente en su momento indica que, miren, la Autoridad Ambiental Nacional es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y se acuerdan que yo les decía que en el 2008 se creó el Ministerio del Ambiente, pero desde 1994 existía el CONAM. Es decir, cuando esta ley se aprueba en el 2005, existía el CONAM. Y por tanto, en ese momento, la Autoridad Ambiental Nacional, como lo indica el artículo 14.3, era el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Visionario, porque más allá, o sea, no dice, por ejemplo, el CONAM es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, porque en todo caso, el 2008 que se creaba el Ministerio del Ambiente, hubiera quedado ese artículo desfasado, ¿no? Pero nos indica bien, la Autoridad Ambiental Nacional es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Por tanto, a partir del 2008 que se creó el Ministerio del Ambiente, que es la Autoridad Ambiental Nacional, pues sigue, digamos, vigente este artículo, ¿no? La Autoridad Ambiental Nacional es el ente rector del SNGA, en sus siglas, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y esto es como
la base, digamos, para sustentar muchas veces alguna serie de normas que a ustedes les pueda interesar impulsar, o inclusive cuando, por ejemplo, estamos interesados en elaborar algún tema de tesis, ¿no? Es bien importante a veces ir a esta parte conceptual para ver desde dónde parten estos, digamos, elementos, ¿no? Y por tanto, otra cosa que nos indica también esta Ley General del Ambiente es que uno de los principios que rige la gestión ambiental en el Perú, nos indica, es la obligatoriedad en el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental, el Plan y la Agenda Nacional de Acción Ambiental y las normas transsectoriales que se dicten para alcanzar sus objetivos. ¿Sí? Entonces, esto es un recuento un poco a dar el marco, complementar esta nube de palabras que habíamos hecho en construcción conjunta y que, como ven, está recogida entre el concepto que la Ley General del Ambiente ha definido. ¿Sí? Entonces, ¿preguntas aquí? ¿Alguna duda con alguno de los conceptos vertidos? Todo claro. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a ver aquí, y esto es bien importante, sobre todo para dar marco a una de las tareas que vamos a tener hoy, ¿sí? Y tiene que ver con esta mirada de los reglamentos de protección o gestión ambiental, aunque eso lo vamos a mirar al final, ¿no? Vamos a darle una miradita primero a lo que es la Política Nacional del Ambiente, ¿sí? Bien. Entonces, en el marco de toda esta norma que les he comentado, viene qué es la Política Nacional del Ambiente. Y esta es una política que les había indicado yo que tenía dos versiones. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Había una Política Nacional del Ambiente aprobada en el año 2009, que luego se ha actualizado y que ha sido aprobada recientemente en el año 2021. Con la diferencia de que la versión del 2021 tiene, vamos a decir, un horizonte de tiempo, al año 2030. ¿Sí? Entonces, exactamente, Eder, muy bien. Esta versión de la Política Nacional del Ambiente es la que tenemos hoy vigente. Sin perjuicio de eso, yo igual en la plataforma hemos subido las dos versiones, la de la Política Nacional del Ambiente al año 2009 y también tienen la versión de la Política Nacional del Ambiente con este horizonte al año 2030. Si en algún momento sería importante que ustedes lo revisen, va a ser muy, muy importante. Hoy vamos a hacer un ejercicio relacionado a esto para que puedan, digamos, tenerlo un poco más claro, ¿no? Pero es importantísimo que le den una mirada porque en verdad ahí está la fuente, digamos, de estos conceptos, ¿no? Y aquí bien importante, primero, y eso es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta, ¿qué es una política nacional? Entonces, por muchos años no necesariamente se tenía esto claro, y por tanto cuando los funcionarios, digamos, elaborábamos normas, usualmente mucha era vamos a decir, la debilidad por siempre a una norma llamarle política, ¿no? Y con más sentido, política nacional de género, política nacional de juventud, política nacional de ordenamiento territorial, a todo le queríamos poner política nacional. Pero en estricto, muchas veces, en algunos casos, podría ser alguna norma que no necesariamente lo tenía o tenía un carácter, digamos, de ese ámbito. Entonces, el Centro, en este caso, Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, lo que ha buscado es ordenar un poco este marco de políticas nacionales y en el año 2008 aprobó un decreto supremo que, digamos, ha permitido que todo, o digamos, ha exigido que todos los sectores ordenen esa mirada de políticas nacionales. Y que es a partir de ese año 2008 que se indica que constituyen esas decisiones de política aquellas que priorizan un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional y sectorial o multisectorial, pero en un periodo de tiempo. Es decir, cuando ustedes puedan revisar esta política nacional al año 2000, aprobada en el año 2009, una cosa, por ejemplo, que esa política no establece es, se habla de objetivos, sí, se habla también de lineamientos, pero no se establece un periodo de tiempo para, digamos, realizar cambios, ¿no? Entonces, como que podría ser más, digamos, declarativa y un tanto más, digamos, de una aspiración, pero no hay objetivos concretos en un lapso de tiempo específico. Ciertamente esto es algo recientemente aprobado, entonces digamos que la política en su momento cumplió un objetivo muy importante, pero cuando queremos echar a andar, vamos a decir,
la evaluación respecto de los avances de esos problemas ambientales que pudieran existir en el Perú, por ejemplo, la deforestación, no se tiene muy claro eso, en cuánto tiempo va a realizar algún cambio respecto de ese problema. Y eso de alguna forma, pues, hace que, digamos, haya una especie de todo el tiempo disponible para realizar esos cambios, ¿no? Por supuesto, la idea es que eso estuviera relacionado con el presupuesto, de manera que las entidades además puedan establecer acciones concretas en el periodo de tiempo en el que la política está vigente. Como les había indicado para el caso de la Política Nacional del Ambiente recientemente actualizada, el horizonte es el año 2030. En verdad es cercano en el sentido en el que muchos de los problemas ambientales no son de fácil resolución, ¿no? Por ejemplo, problemas álgidos como la minería ilegal o la minería informal son pues problemas que datan de décadas, ¿no? Y lamentablemente poco se ha intervenido efectivamente todavía para decir pues que estamos en un camino, digamos, favorable, ¿no? Y peor aún, la pandemia no necesariamente ha resuelto dicha problemática, ¿no? O no ha detenido, vamos a decir, ese problema, ¿no? Entonces, en este marco de políticas en general, el CEPLAN ha definido también una especie de pirámide normativa, ¿no? Hay las llamadas políticas de Estado, y seguramente ustedes recuerdan las mencionadas respecto del acuerdo nacional. Esa, por ejemplo, es una política de Estado, de un nivel macro, un nivel país. Luego vienen las políticas nacionales, que por ejemplo en este caso existe una política nacional del ambiente, que además van de la mano, y estas políticas, digamos, de políticas nacionales se estiman por un horizonte de una década, por lo menos. Y luego vienen las políticas generales de gobierno, que en este caso, el actual gobierno, por ejemplo, y el actual gobierno ya ha hecho su tarea, por lo menos en esa parte sí, aunque un poquito tardía, pero lo hizo, y es que ha definido la llamada Política General de Gobierno, en sus siglas, la PGG, ¿sí? Eso es lo que se ha definido. Hoy vamos a ver si nos alcanza y si no lo vemos durante el jueves. Ahí vamos a ver el detalle de qué ha establecido como prioridades el actual gobierno respecto de la política general del ambiente. Yo en particular les voy a hacer una confesión aquí. Cuando vi la primera política general de gobierno, o la política general de gobierno publicada en el peruano, primero me asusté, porque en verdad no se hacía una alusión directa respecto de un tema ambiental. Entonces dije, bueno, voy a revisarla a detalle, ¿no? Y cuando ya lo revisé a detalle es que puedo identificar que efectivamente sí se han incorporado varios aspectos, aun cuando no en los ejes de manera explícita, digamos, pero dentro del contenido de cada uno de los ejes sí se han citado varios de los temas que hoy vamos a ver que tiene la Política Nacional del Ambiente. Entonces, digamos que sí hay una, por lo menos hay una declaración allí de varios temas que van a ser, digamos, priorizados dentro de este gobierno. ¿Por qué no? Porque la idea es que estas políticas nacionales trasciendan a cada partido de gobierno o a cada periodo de gobierno de 5 años, que sabemos que es en el Perú, ¿no? Entonces, por eso que la idea es que cada 5 años lo que sí se puede hacer es una especie de priorización de aquellos objetivos que las políticas nacionales, que son en un horizonte mayor de 10 años por lo menos, puedan haber, digamos, establecido, ¿no? Y que el gobierno actual de cada 5 años pueda hacer una especie de repriorización de a qué temas les va a dar, por decir, más fuerza, ¿no? Entonces, es así como está estructurado. Y por otro lado, existen los planes vinculados a los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es otro instrumento de gestión pública que en este caso se elabora en el Estado, ¿no? Sin duda, esta política nacional, en este caso del ambiente y de las demás políticas nacionales, porque existen políticas nacionales vinculadas al sector de educación, a, por ejemplo, temas de salud, entre otros, estas políticas deberían estar, vamos a decir, articuladas con lo que los gobiernos regionales y locales puedan formular en sus respectivos instrumentos de gestión. Y ellos cosa tienen, ellos no tienen en estricto una especie de política ambiental regional, no, sino bajo esta lógica de esta norma, lo que tendrían ellos son planes de desarrollo regional concertado que incorporen temas de la política nacional del ambiente, por ejemplo, pero en el nivel regional, ¿no? Y sin duda, pues hay la forma de cómo hacer ese correlato, esa interacción, ¿no? Y por otro lado, también en los gobiernos locales, ellos tienen los llamados planes de desarrollo local concertado. Y de la misma forma deberían incorporar también dichos aspectos en estas normas, ¿no?
Entonces, en resumen, esta Política Nacional del Ambiente es el instrumento de política, digamos, ambiental de mayor jerarquía en el país, y el ente rector de dicha política, pues, o quien conduce esta política es el Ministerio del Ambiente, ¿sí? Y que sin duda, pues, debe de orientar además el accionar de las entidades de nivel regional y local, inclusive del nivel nacional, y de la mano además con el sector privado, la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Sin duda esta política, el 2030, pues es como la suma, vamos a decir, de esta Política Nacional del Ambiente en 2009, esta es la carátula de la política aprobada en el año 2009, en la primera gestión que tuvo el Ministerio del Ambiente bajo la conducción, en este caso el liderazgo del doctor Antonio Brac, y que además ha sido actualizada con contenidos de lo que han sido incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, entre otros instrumentos, digamos, públicos, ¿no? Aquí les voy a pedir, aquí empieza nuestra tarea que recoge lo que recuerdan que hicimos y les dije, por favor, guárdenlo en pendiente porque lo vamos a volver a usar, ¿no? Entonces aquí, por favor, Claudia, Eder, Elizabeth, Elvis, Graciela, Guillermo y Jean Paul. ¿Quién más? No se me escapa. Job y Lady. Recuerden qué problemas ambientales se habían identificado, primero localmente y luego de manera grupal. ¿Se acuerdan que cada uno de ustedes hizo ese ejercicio? Ya. Yo voy a mostrarles ahora el diagnóstico que tiene esta Política Nacional del Ambiente al año 2030, y lo que necesito es que cada vez que mencione una de las causas que se relaciona con los problemas ambientales que ustedes hayan identificado en ese trabajo que hicimos la semana pasada, me lo comenten, ¿no? Por allí levantan la mano o hacen un comentario en el chat y indican sí, efectivamente, aquí dentro de este calza. Por ejemplo, vamos a decir, en el deterioro de la calidad ambiental, que es la segunda columna en azul, o sea, si ven acá que les estoy poniendo, este es un árbol de problemas ambientales del país, del Perú, ¿no? Lo que ven en el centro, esto que está aquí, disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas, que afectan al desarrollo de las personas y la sostenibilidad ambiental, es lo que diríamos el problema central, ¿sí? El problema central, que ha sido identificado para esta política. Es decir, todas las políticas nacionales tienen que partir de identificar un problema público. Para el caso de la Política Nacional del Ambiente, este es el problema público. ¿Qué quiere decir? Que los bienes y servicios que proveen los ecosistemas en nuestro país, vamos a decir, están disminuyendo. Y esto afecta el desarrollo de las personas y la sostenibilidad ambiental, ¿no? Oye, ¿por qué disminuyen estos bienes y servicios que proveen los ecosistemas? Y aquí en la parte inferior, lo que tenemos en estas columnas en color son las causas de esa disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas. Cada una de estas columnas cada una de estas vienen en la parte superior con una causa llamada directa, que es el primer cuadrito en color, y los que están por debajo son las llamadas causas indirectas, ¿sí? De hecho aquí, como está en el máximo, digamos, el tamaño de la presentación, a lo mejor no se nota mucho, pero si ustedes hacen un zoom del documento en Word que les he colgado en la presentación, en la plataforma, lo que van a notar es que todos estos cuadraditos que van debajo del encabezado están como en puntitos, ¿sí? Por eso es que aquí está la leyenda, ¿no? La causa directa es un cuadrado continuo, y las causas indirectas están dados por un cuadrado marcado, pero digamos, en una especie de líneas punteadas, ¿sí? Entonces es bien importante para leer bien ese documento. Entonces, vamos a ir describiendo cada una de las causas, ¿sí? Voy a nombrarlos de manera general. Pérdida de la diversidad biológica, deterioro de la calidad ambiental, la columna en celeste, incremento, miren, de riesgos e impactos ante peligros naturales y antrópicos en un contexto de cambio climático, débil gobernanza ambiental, aumento de procesos productivos de bienes y servicios no ecoeficientes ni sostenibles, y finalmente, comportamientos ambientalmente no sostenibles de la ciudadanía. Esos son los 6 encabezados de estas columnas, que son las causas directas de este problema público, ¿sí? Del central. ¿Y qué genera esto?
por si acaso vayan, por favor, dándole hoy una miradita. Ahorita vamos a ir a entrar a cada una de las causas y ahí es donde ustedes van a tener que intervenir, ¿sí? Entonces, deterioro, miren, todo este inconveniente, digamos, esta disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas, que afectan al desarrollo de las personas y la sostenibilidad ambiental, genera el deterioro de las estructuras productivas y socioculturales de las comunidades amazónicas, andinas y costeras. Por otro lado, el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. También genera la afectación de la población por emergencias y desastres. Cuando hablamos de emergencias y desastres, estamos hablando pues de los, digamos en estos casos, de la ocurrencia del fenómeno del Niño cada vez más continuo, los cambios incluso en el clima, ¿no? Que nos generan, por ejemplo, una serie de desastres naturales más recurrentemente, la mayor incidencia de las enfermedades, y aquí está clarito que está anotado, ¿no? Recordemos, ¿no? Muchas de estas enfermedades, una de las teorías es que sean enfermedades zoonóticas. Seguramente ya escucharon de la viruela del mono. También es una de las, digamos, de las posibles causas, es precisamente esa, vamos a decir, incidencia mayor de enfermedades que muchas veces son transmitidas por determinados animales silvestres que lamentablemente son sacados de sus, vamos a decir, espacios naturales y lamentablemente pues allí es donde se produce, vamos a decir, una intervención, digamos, de el hombre en estas poblaciones o en estas zonas, digamos, silvestres y lamentablemente pues más fácil a que las mutaciones, digamos, se trasladen de una especie a otra, ¿sí? Por otro lado, también se genera la conflictividad socioambiental acrecentada, es decir, se incrementan los conflictos sociales. Muchos de ustedes seguramente están diciendo, sí, pues efectivamente eso está ocurriendo por acá, efectivamente esto por allá, ¿no? Entonces estamos haciendo un poco nota ahí en la cabeza de qué está ocurriendo, ¿no? Y a su vez, cada uno de estos, digamos, de estos efectos, porque todo lo que viene hacia arriba de este árbol, en esta parte superior, son los efectos que se generan a partir de este problema público, se genera también la afectación a los medios de vida de la población. Y por otro lado, la afectación de la capacidad de la población de vivir en armonía con su ambiente, todo lo cual genera finalmente reducción del bienestar de la población. Y cuando hacíamos la semana pasada el ejercicio, el día sábado, perdón, cuando conversábamos de los problemas ambientales que ustedes identificaban en sus localidades, ya sea de manera individual o colectiva, siempre íbamos un poco esta sensación, esta percepción de que nuestro bienestar se afectaba. Aquí está entonces recogido esa reducción del bienestar de la población, ¿no? De alguna forma esto precisamente recoge justamente esa percepción que tenemos de cómo es que el ruido, recuerdo bien que se mencionó entre los problemas el ruido, otro, la inadecuada disposición de residuos sólidos en las ciudades, en nuestros, digamos, entornos. Esto, sin duda, pues genera esa reducción de bienestar de la población, pero también de la salud de la misma, ¿no? Y de la capacidad de la población de vivir en armonía con su ambiente. Sin duda, todo esto pues va en detrimento, vamos a decir, de un desarrollo sostenible que es el que todos queremos hacernos, ¿no? Entonces, recapitulando, el problema público es esta disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas y que nos afectan, digamos, el desarrollo de las personas y la sostenibilidad ambiental, y ha resumido causas directas e indirectas, ¿no? Vamos a entrar a la primera causa del árbol, ¿no? Que es la pérdida de la diversidad biológica, ¿no? Y aquí se han citado 4 causas indirectas. ¿Recuerdan esos cubitos que habían, que les decía yo, que estaban en puntos discontinuos? Bueno, aquí no les puse los puntos discontinuos o las líneas punteadas, pero son estos 4, estas causas indirectas. De la causa directa, pérdida de la diversidad biológica, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? La deforestación y degradación de bosques y otros ecosistemas. Tenemos también las actividades ilegales e informales del aprovechamiento de la diversidad biológica, ¿sí? Y entre el cual la diversidad biológica, pues, aquí es importante, ¿no? El convenio de diversidad biológica indica que la diversidad biológica tiene que ver con 3 tipos de diversidad. Por un lado, de ecosistemas, de especies y de genes. Entonces, cada vez que, por ejemplo, se desarrolla una actividad ilegal o informal, lamentablemente puede estar generando esa pérdida, ¿no? De la diversidad biológica, genes, especies y también de los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, una de las zonas mucho más afectadas era una zona llamada La Pampa, que estaba en Madre de Dios y que era parte de un área natural protegida, lamentablemente.
en el año 2017, no, 18, 19, por ejemplo, se logró, vamos a decir, recuperar gran parte de ese ecosistema, pero lamentablemente con, digamos, la llegada de la pandemia, esto pues, digamos, tener que mover a la policía, digamos, al Ministerio del Interior, que habían tenido que sentar una base allí, pues lamentablemente eso, entiendo que lamentablemente ha vuelto a, de alguna manera, resurgir parcialmente, y pues este desarrollo de actividades ilegales informales, pues no nos hace bien a nadie, ¿no? ¿Qué otra causa indirecta existe? La introducción de especies exóticas, invasoras y de organismos vivos modificados. De hecho, esta causa indirecta en nuestro país todavía es parcial, ¿no? Puede ser sobre todo en actividad ilegal, informal, ¿no? Porque en la práctica hay una moratoria, una norma de moratoria que no permite el ingreso de este tipo de especies OVM, ¿no? Pero es posible que en algunos casos, por ejemplo, haya alimentos que podrían estar de repente teniendo alguna traza de OVMs y que a lo mejor no están etiquetados, digamos, adecuadamente, y pues a lo mejor por ahí que se consume, ¿no? Por ejemplo, la soya, mucha de la soya que viene de determinados países es soya transgénica, ¿no? Solo que no siempre eso está constando a veces en los etiquetados, ¿no? Y ahí pues hay una, digamos, una especie de espacio de riesgo, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos? La escasa eficiencia de los incentivos para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Eso también constituye una causa indirecta, ¿no? Al no haber esos incentivos para la conservación, por ejemplo, de los bosques o para usar sosteniblemente los recursos, lamentablemente, pues, las poblaciones muchas veces prefieren, digamos, usarlo de manera indiscriminada y, pues, no hay una conservación adecuada de los mismos, ¿no? Pregunta para los grupos. ¿Alguien identificó, ya sea de manera individual o colectiva, algún problema, digamos, en su entorno que estuviera relacionado a alguna de estas causas? Porque se mencionaron varios, pero los problemas que se mencionaron fueron los que de manera grupal, digamos, coincidían, ¿no? Pero seguramente al menos uno de ustedes ha identificado este problema, ¿no? Recuerdo que me parece que Guillermo lo mencionó exactamente, o Eder, sí, Eder, la pérdida de la campiña de Arequipa, efectivamente, que esto es parte de la diversidad biológica que, digamos, se tiene en determinada región y que sin duda, al, digamos, tener esa pérdida, pues está acarreando además una serie de consecuencias, como han visto que se ha recogido en el diagnóstico, ¿no? Y sin duda, pues, no solamente el nivel paisajístico, sino todo lo que eso significa consigo, que es también la pérdida de estas especies, ecosistemas y de genes, ¿no? Entonces, importante. Entonces, eso, por favor, ya vayan anotándolo por ahí, porque ahí ya tienen, ¿no? Dentro de estas causas, por ejemplo, en esta columna, aquí ya habíamos identificado este punto, ¿no? Bien, vamos entonces. Este es un concepto que de pronto siempre es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Aun cuando de repente a veces no parece ser muy distinto uno del otro, pero es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Y que hay una diferencia, ¿sí? Ay, perdón. Hay una diferencia que a veces no es muy fácil de identificar entre la minería ilegal y la minería informal. Y en verdad este término aplica, o esta comparación, digamos, aplica en gran medida, más o menos similar, con sus variantes, a otro tipo de actividades ilegales, por ejemplo, a la tala ilegal o algo parecido también por ahí que a, digamos, otros tipos de actividades ilegales versus informales, ¿no? Entonces, miren, la minería ilegal no cumple con ningún tipo de exigencia administrativa, técnica, social o ambiental, como indican las leyes, está fuera del marco legal, por eso ilegal. ¿Qué significa la minería informal? La minería informal puede que haya iniciado el proceso de formalización ante el Estado. No lo ha concluido, pero a lo mejor, por lo menos la ha iniciado, ¿sí? Ahora, ¿que debería terminarla pronto? Sí, pues efectivamente, porque, por ejemplo, la última modificación que el Congreso les ha permitido es que puedan contar, vamos a decir, con un periodo mayor hasta el año 2024 para formalizarse. Y eso lleva más de 2 décadas en ese plan. De cada vez que está por vencerse, se le vuelve a ampliar, se le vuelve a ampliar, se le vuelve a ampliar. Y esto lamentablemente pues, genera más desincentivos para que la actividad se formalice, ¿no? Una actividad que siempre tiene todos los permisos, pues, y mejor ser informal que formal, porque cuando eres formal, y pasa lo mismo incluso con la actividad
no sé, pues industrial o la actividad, digamos, de manufactura, entre otros, si siempre hay, digamos, estas amnistías constantemente, pues lamentablemente en ningún momento hay muchos incentivos para formalizarse, ¿no? Entonces allí hay que hacer esa anotación. Entonces, ¿qué otra cosa? La minería informal, o perdón, ilegal opera en espacios prohibidos para la extracción de recursos minerales. Por ejemplo, en cuerpos de agua o zonas intangibles. ¿Eso qué significa? Que esta minería ilegal en verdad nunca va a pasar a ser informal, ¿no? Porque si está en espacios prohibidos, no, pues no se le puede permitir continuar. Ahora, no sé, esto es, claro, siempre teórica, ¿no? Porque en la práctica, pues, si está operando es porque, digamos, nadie lo ha erradicado, ¿no? Pero lo ideal es que esta actividad se erradique, en verdad. O sea, no es que, ya, entonces la minería ilegal podría pasar a ser informal. No, pues, la minería ilegal va a seguir siendo ilegal hasta que no sea erradicada. Y miren, ¿no? Bueno, esta es la portada de un documento de política de USAID, y como ven, miren el impacto que tiene sobre la biodiversidad. Esto es un territorio pues, de la Amazonía. Miren cómo es que esta imagen ha dejado allí pues, suelos completamente afectados con una serie de componentes, seguramente de los lixiviados y de cuántos otros materiales que se hayan podido hacer uso en la actividad y muchas veces afectando incluso cuerpos hídricos, ¿no? ¿Qué otra cosa? La minería ilegal utiliza maquinaria prohibida. No puede llegar, por tanto, a ser formal y está penada con cárcel. Respecto de la minería informal, pues opera solo en espacios en los que está permitida la extracción de los recursos minerales, por ejemplo, fuera de cuerpos de agua o zonas intangibles, ANPs, por ejemplo. No estaría en ANPs, ¿no? ¿Qué utiliza? Utiliza maquinaria que no está prohibida, aquella que está permitida, digamos, y finalmente se considera una falta administrativa, no es un delito, ¿no? Entonces aquí también para aquellos que, digamos, hacen labor de trabajo con las fiscalías, esto es bien importante, ¿no? Esta diferencia es crucial, ¿no? La actividad informal puede ser sancionada, pero de manera administrativa. En cambio, la minería ilegal sí es, digamos, plausible de ser penada con medidas, en este caso, como la cárcel, ¿no? Como de otro tipo, ¿no? Materia penal, ¿sí? Entonces, eso es diferente, eso es muy importante, ¿no? Por otro lado, ¿qué es también importante? Es que, miren, como les había comentado, el COVID no ha detenido el tráfico internacional de especies a pesar de este cierre que se ha hecho entre las fronteras y los aeropuertos. Lamentablemente, por ejemplo, especies inclusive, miren, como el otorongo en la Amazonía, también llamado en este caso el jaguar, por ejemplo, también han sido, digamos, especies que muchas veces han sufrido, vamos a decir, de esta persecución, ¿no? De este tráfico ilegal, ¿no? Entonces, eso es muy lamentable en verdad, ¿no? Porque uno diría, pues al inicio de la, digamos, de la pandemia, decíamos, bueno, hay muchas cosas que podrían detenerse con esto, pero lamentablemente no ha sido así en todos los casos, ¿no? Bien, entonces aquí, resumiendo un poco esto de los, digamos, de los distintos efectos respecto de la diversidad biológica, solo les quería recordar o compartir algunas cifras que lamentablemente son preocupantes, ¿no? Y que tienen que ver con la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico ilegal de vida silvestre. Como ven, miren, entre el 22 y el 28% de todo el oro que se produce en el Perú proviene de la minería ilegal e informal. Fuerte, ¿no? El volumen de producción ilegal de la madera representa el 37% de la producción total anual. O sea, miren, 37%, es un montón. Y finalmente, entre el año 2000 y 2016 se han confiscado alrededor de 66.937 animales silvestres, de distintos tipos, ¿no? Reptiles, mamíferos, crustáceos, perdón, anfibios, ¿no? De distintos tipos, ¿no? Y como les había comentado, la COVID-19 no ha detenido el avance de estos delitos, lamentablemente. Importante, ¿no? Ahora, hay, digamos, una serie de estrategias, todavía creo que la cooperación está haciendo algunos trabajos aquí, digamos, este es un esfuerzo de documentar, por ejemplo, y generar cifras a partir de este proyecto de USAID, que es llamado el Proyecto Prevenir, pero en verdad, pues, todavía hay mucho más, digamos, que hacer en términos concretos, ¿no? Sobre todo, digamos, vamos a decir, desterrar esta actividad de los lugares, ¿no? Donde ocurren, ¿no? Y sin duda, pues esto también tiene que ver con mucha decisión política, ¿no? Decisión política de poder erradicar dichas actividades, ¿no?
Aquí vamos con una segunda causa o directa y que tiene a su vez sus causas indirectas y probablemente aquí alerta a varios, porque varios de los grupos y también individualmente, seguro ustedes han identificado, porque por aquí hay más de las actividades que muchas veces o de los problemas ambientales que se perciben están vinculados, por ejemplo, a este deterioro de la calidad ambiental. Y miren, altas emisiones de gases contaminantes. ¿De qué tipo pueden ser? Pues gases contaminantes del parque automotor, por ejemplo, de la industria textil, de las industrias, en este caso de distintos tipos de manufactura, de producción de repente química, de producción industrial. Por aquí están las altas emisiones de gases contaminantes, de diversos tipos, ¿sí? Gases de efecto invernadero, ¿por qué no? Aquí viene otra causa indirecta, los altos vertimientos de las aguas residuales. Sin duda, las aguas residuales son también digamos, un gran problema, ¿no? Las aguas residuales que provienen de la actividad de diversos tipos, ¿no? Hay aguas residuales que, por ejemplo, en el caso de la mediana y gran minería, tienen, vamos a decir, sistemas que están buscando ya ser circulares, ¿no? Que recirculen las aguas dentro de su propia infraestructura de componentes del proyecto, de manera que estos no afecten a los cuerpos de agua o llamado, no usen agua limpia o agua, como ellos le llaman, agua fresca, ¿sí? Entonces, la idea es que básicamente estos componentes puedan, vamos a decir, ser, digamos, depurados dentro de los propios sistemas internos del proyecto y finalmente el agua que pueda ser desechada ya no tenga consigo algunos, digamos, materiales, metales pesados, etcétera, ¿no? Pero lamentablemente, como veíamos, por ejemplo, en el caso de la actividad ilegal o informal, muchas veces estos vertimientos se pueden estar dando cuerpos hídricos. Y lamentablemente eso genera pues una percepción en la población que a veces no va a diferenciar qué es mediana, gran minería y qué es, digamos, minería artesanal o minería digamos, informal, no lo diferencia, ¿no? Entonces ahí viene la percepción, digamos, negativa respecto de muchas actividades extractivas, ¿no? Y aquí está el término que seguramente alguno de los grupos, o más de uno incluso, lo identificó, pero seguramente algunos lo, digamos, priorizaron y algunos no tanto, pero era la inadecuada gestión de estos residuos sólidos, ¿no? De estas nuestras calles llenas cada vez de basura, como solemos decir, y que lamentablemente, pues, obviamente terminan siendo focos infecciosos que afectan, pues, nuestra salud, ¿no? Porque terminan, pues, habiendo muchas veces los animales, los roedores, inclusive digamos, perritos callejeros, etcétera, y terminan, pues, siendo focos, ¿no? De infección, lamentablemente, o de repente generan lixiviados sobre el suelo, ¿no? Si es que llevan basura orgánica, digamos, restos orgánicos, pues van a generar una especie de fluidos allí y degradan el suelo, incluso las pistas, vienen moscas y bueno, ya saben más o menos toda la cadena que seguramente todos ustedes han comentado también durante la sesión pasada. Por otro lado, los pasivos ambientales con limitada atención. ¿No? Hay muchos pasivos y sobre todo quienes de repente periódicamente viajan, es que más de una vez, de repente si hemos pasado por Oroya, hemos pasado por determinadas zonas del centro, por Pasco, qué sé yo, hemos visto los pasivos ambientales que están, digamos, sobre el suelo y que lamentablemente pues no son o no han sido atendidos adecuadamente, ¿no? Existe una gestión de pasivos ambientales en el sector minero, en parte también en el sector hidrocarburos, pero todavía insuficiente, ¿no? Y otra cosa, la inadecuada gestión de sustancias químicas. Y a ver, alguien seguramente debe haber tratado de pensar en el caso de ustedes, si en algunos casos la pandemia, por ejemplo, nos ha incrementado muchas veces el uso de determinadas sustancias, ¿no? Desde la más básica, la lejía, los limpiadores, incluso el propio alcohol, ¿no? Pero también, por ejemplo, los fertilizantes, ¿no? Y cuántos otros productos que muchas veces se hace uso y que lamentablemente a veces terminan en nuestros propios cultivos, en los propios vegetales que consumimos y que sin duda pues también podrían afectar nuestra salud, además de afectar la calidad del suelo y sin duda pues perjudicar también digamos, lo que de él se produce, ¿no? Lo que en él se produce, ¿sí? Tenemos también el incumplimiento de las obligaciones ambientales. Existe pues un marco normativo, existe todavía seguramente debilidades en la fiscalización, pero también existen empresas pues que muchas veces tratan de identificar por ahí que de dónde
vamos a decir, puede cojear la norma para poder encontrar un vacío. Seguramente existen también las empresas responsables, por supuesto que sí, no todo es malo, existen las empresas responsables que la idea no es que pues sean perfectas y que jamás tengan un problema, pero la idea es que estén lo suficientemente preparadas o cada vez mejor, optimizando sus estándares de manera que si es que se presentara algún inconveniente, puedan tener una mejor o más rápida capacidad de respuesta, ¿no? Es cierto que ninguna empresa va a ser, pues, no va a estar exenta de riesgos y de que estos riesgos se concreten, pero la idea es cómo esto, pues, se hace cada vez más, digamos, o se evita al máximo, ¿no? Y aquí, por favor, ¿qué grupos han identificado, por ejemplo, que los problemas que identificaron en sus entornos estaban dentro de esta columna, digamos, de la causa directa del deterioro de la calidad ambiental? Recuerdo, me parece que el grupo de Lady y Elizabeth habían priorizado, por ejemplo, la inadecuada gestión de los residuos sólidos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están por ahí o se durmieron? A ver. Hola, hola. Ahí está. Adelante, Graciela. Sí. Buenas noches, profesora. Buenas noches con todos. Sí, yo había identificado un tema que ocurre en plena ciudad de Trujillo, ¿no? En pleno centro cívico, que es el funcionamiento de la industria gráfica, ¿no? De estas empresas que ya no son esas pequeñas imprentas de linotipo, sino son ya industrias gráficas que tienen maquinaria pesada, offset, todos estos temas, ¿no? Y que están funcionando en una zona que no les corresponde, ¿no? En pleno centro cívico de Trujillo, entre propiedades que son casas habitación. No sé si tienen la autorización de la municipalidad o no la tienen, pero el hecho es que están funcionando indebidamente. Pero además emiten altas emisiones de gases contaminantes, ¿no? Por el mismo uso de ese tipo de maquinaria. Además, residuos también químicos, ¿no? Una inadecuada gestión de sustancias químicas que utilizan tanto para las impresiones como también para limpiar ese tipo de máquina. Por lo tanto, las aguas residuales, ¿no? Van probablemente hacia los desagües generales, ¿no? Por eso es que muchas veces hay problemas en la calle, en la pista, el lugar donde tienen las tapas esas para verificar qué pasa con esto, ¿no? Con los desagües. Pero también es el tema de la afectación al medio ambiente precisamente por el uso de estas sustancias químicas y sus vertimentos que producen emanaciones tóxicas fuertes, ¿no? Se siente el olor, que afecta a las personas que vivimos o pasan por la zona también, ¿no? Porque se siente el ardor en los ojos, genera tos, ¿no? También problema de salud en las personas por el tema de el asma, ¿no? Y la intranquilidad por los ruidos, porque esa maquinaria produce vibraciones, ¿no? Y produce vibraciones en las casas laterales, lo cual también genera una situación de estrés, ¿no? Porque no se puede descansar, no se puede trabajar con tranquilidad porque todo se está moviendo. Entonces yo creo que este es un problema grande, grave, que afronta aquí la Municipalidad Provincial de Trujillo, ¿no? Y porque se están incumpliendo no solo las normas constitucionales, la Ley General de Municipalidades, la Ley General del Ambiente, los decretos supremos sobre límites permisibles y otros. Entonces, yo creo que allí esta causa directa tiene varias causas indirectas que inciden en la salud de las personas, ¿no? Con mayor razón ahora que estamos en esta época. Y quería comentar también, se dijo que en realidad la pandemia no ha generado mejora, ¿no? En la protección, el cuidado del medio ambiente y evitar este deterioro, ¿no? De la calidad ambiental. Yo creo que ha empeorado, no solamente en el tema de calidad ambiental, en los recursos, control de uso de recursos en general, forestales y otros, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de la pandemia ha generado que los fiscalizadores no
salgan fuera a verificar, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, de ellos se han aprovechado también personas, instituciones, ¿no?, formales o informales, para hacer uso indebido de los recursos y también instalarse en áreas no permitidas y afectar el medio ambiente. Yo creo que tendría ya que las autoridades tomar una iniciativa de oficio para efectuar una fiscalización de todas estas áreas, en caso de la industria gráfica, ¿no?, que está funcionando en pleno centro de Trujillo, ¿no?, ante el asombro y la paciencia, la impaciencia de las personas que vivimos en la zona, y la paciencia y el dejar hacer, dejar pasar de las autoridades. Entonces sí, se está deteriorando la calidad ambiental, y también con esto el objetivo del desarrollo sostenible número 11 no se está cumpliendo, y las ciudades sostenibles, Trujillo no es una ciudad sostenible. Bueno, eso es lo que podría informar al respecto. Muy buena descripción, Graciela. Muchas gracias, porque efectivamente lo que has narrado pues es una situación en el que es, además, mira cómo bien lo has relacionado y cómo una actividad en particular está involucrando varios problemas, a su vez, varios problemas ambientales o varias causas, digamos, indirectas relacionadas que se generan y que sin duda pues afectan a la calidad de vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, efectivamente la pandemia y este ejercicio ojalá lo podamos hacer, a ver si lo hacemos el sábado, ¿no? Para ver cómo es que en el marco de la pandemia, por ejemplo, también el tema del plástico de un solo uso. Habíamos tenido un importante retroceso inicialmente cuando recién la norma se estaba incluso trabajando con el Congreso, pero luego cuando llegó pues la pandemia, con ese tema del contagio, pues lamentablemente se empezó a hacer uso más bien y cada vez más indiscriminada de plástico, ¿no? De un solo uso, ¿por qué? Precisamente todos teníamos pues el riesgo del contagio, ¿no? Entonces, y de verdad creo que ha habido una lentitud en la respuesta de ver qué, digamos, alternativas mejores teníamos que pudiera, digamos, orientar mejor a la población y a los distintos actores, ¿no? Recientemente en diciembre, recién, por ejemplo, se ha incorporado una prohibición respecto al Tecnopor, y ahora, bueno, la mayoría seguramente puede ver que ya se usa muy poco porque prácticamente está prohibido en el mercado, incluso la comercialización, pero todavía pues el cartón y otras opciones recién están entrando, digamos, a surgir más, ¿no? Pero bien lo has comentado, Graciela, ¿no? Lamentablemente todavía hay mucho, digamos, allí por hacer, ¿no? Entonces vamos a ver que efectivamente hay algunas cosas que se han venido haciendo. Por ejemplo, ya se, vamos a decir, derogó una norma que para el efectos de la fiscalización se había dado durante la pandemia, que de alguna manera era un poco más permisible. Se ha derogado recientemente, la semana pasada, me parece, pero efectivamente, pues, claro, no porque la pandemia haya acabado, sino porque es necesario de repente completamente fortalecer, digamos, el ejercicio de la fiscalización en un contexto en el que prácticamente las actividades ya se han, digamos, levantado casi de manera completa, ¿no? Muchas gracias, Graciela. Y Lady, tenías la mano levantada, disculpa que me he demorado un poquito en darte Buenas el micro. noches, Adelante. doctora. Sí, disculpe, a veces mi internet se congela y ya de ahí no puedo apretar nada más. No te Sí, preocupes. justamente la clase pasada creamos equipo justamente con mi compañera Elizabeth. Hablamos sobre los tema de los residuos sólidos. Justamente aquí en el lugar donde vivo, en el distrito, en San Juan de Brigancho, aquí realmente los residuos sólidos lo es en cada lugar, en cada esquina, en cada cuadra, obstruyen, no, hasta para decir ciclovías, pistas, la municipalidad no se da abasto. Inclusive hablé sobre un meeting que hicieron el día anterior. Estaba totalmente horrible, la municipalidad solo recogió ciertas partes y ciertas zonas, pero lo demás que es, o sea, queda tipo un espesor que queda y también hace que la pista sea más resbalosa. Justamente también accidentes también, aparte de ello. Otro tema era que aquí ya se dio reportajes y en diversos periodos que la municipalidad misma, inclusive, aparte de otras privadas, la municipalidad misma es la que bota los escombros y la basura a Río Rima, en este caso es lo que tenemos cerca acá. Y se dio a conocer que cierta parte de esos escombros fueron encontrados también, o fueron también causantes de aquel momento en el que el río se desbordó. Obstruyeron cierta parte, dicho canal, el cual hizo que prácticamente toda esa zona del que es cada aledaña río colapsara, ¿no? Se viera perjudicada.
Otro tema también que le comenté a mi compañera era que, bueno, tengo familia en Huancayo. Justamente le comentaba que ahí lastimosamente durante muchos años no hay desagüe y todo el desagüe se desemboca en el río. Prácticamente ahí la gente consume todo lo que es el agua proveniente de ahí, lava su ropa, se baña, todo, o sea, todo es el acceso al río y lastimosamente todo lo que desemboca son los desechos que la gente tira. Inclusive los basureros ni siquiera pasa a otras zonas y las otras zonas tienes que irte prácticamente a tomar un carro y botar tu basura de ahí a unos 10, 15 minutos del lugar. Es imposible el acceso, no hay buena distribución, no hay buena gestión de parte de dicha municipalidad, dicho gobierno regional también. Muchas gracias, Lady. Sí, efectivamente, lo que has descrito es un problema bastante álgido y como miren, de alguna manera incide otra vez sobre la tranquilidad, sobre incluso el riesgo, como bien decías, ¿no? Prácticamente hasta las pistas se deterioran, de manera que lo que generan, pues, es inclusive hasta mayores riesgos de accidentes y las pistas están resbalosas con vamos a decir, esta especie de capa que se cubre a partir de digamos, los lixiviados que se generan los residuos, pues sin duda afectan mucho más, no solamente la calidad de vida, digamos, de las personas en términos de la salud, sino también hasta de los riesgos de accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que bien comentas, pues, lamentablemente es un problema álgido que además, lamentablemente, se repite en muchas no solamente zonas urbanas, ¿no? Sino también inclusive rurales o semirurales, ¿no? En el que aún más, miren cómo en estas zonas muchas veces donde no hay digamos, un lugar de disposición final adecuada cercano, ¿no? Si no solo botaderos o en el peor de los casos se tira al río los residuos, ¿no? Y lamentablemente en algunas zonas pues no hay agua potable, entonces eso todavía exacerba mucho más el problema y una transmisión pues de una serie de enfermedades que en ese camino pues se puedan generar digamos todavía más exacerbar, ¿no? Entonces complicada la situación. Bien, Graciela, ¿tenías algún comentario adicional? Veo todavía la mano levantada. ¿Sí? No, disculpe. Ok, ya, no te preocupes, Graciela. Genial. Muchas gracias. Entonces, seguramente los demás grupos también están haciendo un poquito el análisis de estos problemas en este deterioro, en esta causa directa del deterioro de la calidad ambiental y las causas indirectas que seguramente son bastante recurrentes. Esto en contraposición a estos, digamos, a esta situación, por ejemplo, ya es un relleno sanitario. Claro, aquí hay un momento en el que se ha descargado, hecho una descarga, digamos, de los residuos, pero en teoría toda esta infraestructura que está, digamos, en la parte de alrededor, por ejemplo, es una infraestructura que es una infraestructura adecuada en la que, como ven, el suelo está impermeabilizado con estas especies de capas de protección sobre el suelo, que son un plástico especial, digamos, de alta duración, y que busca que si en caso de existir lixiviados que se pudieran generar de los residuos que lleguen a esta zona, pues no, digamos, no discurran hacia, vamos a decir, por escorrentía hacia el suelo y menos pues hacia las capas inferiores del suelo, donde de repente ya tenemos aguas subterráneas, por ejemplo, y finalmente afecten a otros recursos, ¿no? Entonces, la idea es que esta ya es una infraestructura de relleno sanitario, digamos, en el cual hay una disposición o debe haber una disposición adecuada, incluyendo que las personas que manipulan estos residuos tengan los propios equipos de protección personal adecuados, ¿no? Entonces, bueno, hubo una estrategia llamada Perú Limpio, impulsada por el Ministerio del Ambiente, que buscó brindar infraestructura, incluyendo camiones recolectores, camiones madrina, que son estos que tienen una mayor capacidad, entre otros, digamos, estos contenedores que tienen, por ejemplo, compresoras, etcétera, que pudieran, digamos, disponer adecuadamente los residuos o realizar el recojo de los residuos y sin duda, pues, trasladarlos a lugares autorizados, ¿no? Y que estén preparados de manera adecuada, ¿no? Y como ven, pues, debe tener capas de tierra que deben ser dispuestos adecuadamente. Aquí, por ejemplo, en esta foto, es bien curioso porque
Hay fotos, hay bolsas rojas, no me atrevo a pensar si además son residuos peligrosos, bueno, no sé, es una foto del Ministerio del Ambiente, pero eventualmente las bolsas rojas podrían provenir de residuos peligrosos, por ejemplo, como hospitales, ¿no? Sin embargo, aquí, por ejemplo, todo está mezclado, ¿no? Entonces habría que saber, o a lo mejor que, bueno, usaron bolsa roja porque es lo que tuvieron, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pasa también que a veces no se tiene claro, digamos, ese concepto en las municipalidades y, bueno, las personas también lo segregan en la bolsa que tienen a la mano, digamos, ¿no? O incluso a veces las bolsas, ¿no? De las tiendas por departamento, uno pone, bueno, usa la bolsa y no lo segregas de manera diferenciada con bolsas de color, ¿no? Existen, pues hay una norma técnica también para esa disposición. Pero más o menos eso, digamos, era esa causa directa del deterioro de la calidad ambiental, que como ven seguramente muchos de ustedes van a coincidir que allí confluyen varios de los problemas ambientales y es uno de los ejes más importantes de trabajo, lamentablemente, y donde más retos tenemos respecto de su resolución, ¿no? Aquí tenemos esta otra causa directa de que el incremento de riesgos e impactos ante peligros naturales y antrópicos en un contexto de cambio climático. Y hay tres causas indirectas, que es el incremento de la vulnerabilidad y exposición de los ecosistemas, de la población y sus medios de vida, que tiene que ver con, por ejemplo, situaciones como el fenómeno del niño costero. Seguramente los que viven en el norte muy probablemente han sido testigos, y esto viene, miren, se acuerdan que se creó una autoridad para la reconstrucción, la generación de proyectos de inversión para reponer infraestructura que fue dañada por dicho fenómeno, pero sin duda, pues, cada vez más hemos podido ver los estragos que causan estos desastres naturales o que algunos de ellos pues devienen de problemas o de peligros de alguna forma exacerbados por las actividades antrópicas, ¿no? Y sin duda también en este contexto del problema global que es el cambio climático, ¿no? Y otra cosa, como causa indirecta, la insuficiente vigilancia de peligros en un contexto de cambio climático. Todavía no hay una conciencia real respecto de cómo el clima está afectando nuestras vidas, ¿no? Hay algunas regiones en las que es bastante notorio, inclusive, ¿no? Seguramente en las ciudades podemos notar cómo a veces, antes, seguramente cuando hemos sido niños, y yo no sé si me incluyo todavía, bueno, de repente algunos, también coincidirán conmigo en que muchas veces teníamos las estaciones marcadas, ¿no? Hoy yo creo que sentimos menos ese cambio marcado entre, digamos, las 4 estaciones que antes en algún momento sí se veía, ¿no? Ahora yo creo que es un poco más variable, ¿no? Esta diferencia entre uno de los otros, de los cambios, digamos, que tenemos en las ciudades, ¿no? O en las regiones en general y los ecosistemas, ¿no? Otra causa indirecta es la deficiente práctica en el manejo de la infraestructura natural y ocupación del territorio que no considera los riesgos en un contexto de cambio climático. Muchas veces estamos acostumbrados a la llamada infraestructura gris, ¿no? Y, por ejemplo, no se usan cercos naturales o cercos vivos para determinadas actividades, ¿no? O, por ejemplo, por muchos años se ha usado el eucalipto como única especie para proyectos de reforestación. Y lamentablemente, pues eso hace que incluso ya después, años después de haber iniciado esos procesos, es que se ha visto que este eucalipto básicamente no degrada el suelo, ¿no? Digamos, no lo mejora, todo lo contrario, ¿no? Y esto más bien generaría más recurrentemente, pues, derrumbes, entre otros, ¿no? Hoy se busca que aquellos programas de reforestación que ojalá pudieran estar siendo, o deforestación, reforestación es cuando ya se ha perdido digamos, algún bosque nativo, etcétera, y la forestación cuando no hay, bueno, se quiere, digamos, colocar, digamos, un espacio verde, y en todos estos casos debería ser priorizado con especies nativas, siempre y cuando teniendo en cuenta también las necesidades, por ejemplo, de agua que las especies tengan, ¿no? Porque si no se tienen en cuenta esos elementos, lamentablemente uno puede poner las plantas, pero luego no tienes cómo regarlas y luego van a morir, pues, indefectiblemente, ¿no? O bien consumen demasiada agua en lugares donde más bien hay estrés hídrico, ¿no? Entonces, siempre, cada vez que se hagan iniciativas, digamos, de incorporar áreas verdes en las regiones, siempre es importante tener una opinión técnica respecto de cuáles son las mejores especies, las especies más adecuadas para determinado ecosistema, ¿no? Tenemos por otro lado la débil gobernanza ambiental como otras de las causas directas.
Aquí también, seguramente más de uno también va a reconocer que algunos de los problemas ambientales que ha identificado en su entorno tienen que ver con este gran bloque, que incluye como causas indirectas el marco normativo ambiental no armonizado. O sea, siempre decimos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si acá hay un vacío normativo, ¿por qué no se modifica? Y lo que nos decía Graciela, por ejemplo, ¿no? Miren, aquí hay una zona en la que está operando una actividad que probablemente no cuenta con permisos, pero entonces, ¿por qué no es fiscalizada y por qué no se le cierra dicha actividad si está generando tantos estragos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Probablemente es parte de la labor de fiscalización que a lo mejor pues no se está teniendo en cuenta de manera adecuada, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos? La deficiente implementación de la gestión ambiental descentralizada. Y eso pasa con el nivel regional y local en muchos casos. Existen sí algunos gobiernos regionales, por ejemplo el gobierno regional de San Martín, o por ahí que algunas municipalidades en algunas regiones también que han implementado adecuadamente sus, digamos, áreas de gestión ambiental, pero que además tienen una gestión ambiental efectiva. Yo recuerdo, por ejemplo, Posuso, ¿no? Tiene un proyecto no solo un proyecto, tiene una infraestructura de residuos sólidos, digamos, para el manejo adecuado de los mismos, tiene programas de segregación y tiene de verdad bastantes fortalezas en la gestión ambiental, ¿no? Además de circuitos de ecoturismo y acciones que han podido implementar y que de alguna manera pues permiten que la población, y también la población exige, por ejemplo, que sus autoridades pues caminen en esa lógica. Yo los visité hace varios años, en verdad no últimamente, pero por algún amigo que vive en la zona, me comenta que efectivamente, por ejemplo, durante la pandemia, ellos exigían de manera prácticamente casi, digamos, particular, que no hubieran personas externas a los que viven allí y que de existir tuvieran que hacer una cuarentena mínima de unos 10 a 14 días, ¿no? Casi desde el inicio de la pandemia se estableció eso como una especie de, digamos, de práctica más que una norma, ¿no? Y era muy bueno porque prácticamente no tenían muy pocos casos respecto de COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces tomaron una serie de medidas y algo similar han hecho para distintos aspectos de gestión ambiental, incluso municipal, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, tachos de disposición de residuos, hacen compost, y creo que tienen una gestión ambiental bastante, digamos, interesante, ¿no? Hay algunas otras experiencias, por ejemplo, en Cusco, en Aguascalientes, o lo que es el distrito de Machu Picchu, por ejemplo, se han implementado incluso ya plantas de valorización, por ahí que vamos a ver la experiencia para que ustedes la conozcan un poquito y vean que, bueno, no todo está perdido, ¿no? Porque a veces cuando vemos esta parte de las causas, pues suele ser la connotación un poco como que desanima un poco, ¿no? Pero sí hay experiencias importantes que espero que se puedan continuar replicando y ojalá al menos ahora, miren qué interesante, que viene un periodo electoral, ¿no? Hace poco escuchaba, hoy día justo estaba en un espacio de trabajo con una persona que es un gerente de una empresa internacional y nos comentaba, ¿no? Cómo era la gestión ambiental en Francia y por ahí que nos comentaba cómo es que, digamos, el aspecto punitivo es necesario y una fiscalización adecuada tiene que ver sí o sí, ¿no? Entonces él nos decía, muchos quieren salvar el planeta, pero la verdad es que tiene que haber allí como mano dura, ¿no? Porque es difícil que las personas asuman los roles de responsabilidad que a veces involucra, por ejemplo, la gestión y los costos que ella trae, ¿no? Entonces, pasar ese paso, digamos, es necesario y a veces es el punto más débil, ¿no? Entonces aquí las autoridades municipales que, por ejemplo, vamos a elegir este año, ojalá pues el discurso no fuera solamente compromiso político de la boca para afuera, con compromisos que no son realizables, sino ojalá pudiéramos tener dentro del discurso político también los temas ambientales, ¿no? Sobre todo cuando tan importante es para la calidad de vida de las personas, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, mi comentario fue que muchos de los conflictos socioambientales más bien se enarbola, digamos, el tema ambiental, pero más bien para generar conflictividad socioambiental y no necesariamente para verlo como un camino, digamos, de visión, de cambio hacia donde queremos todos y que difícilmente va a ser que exista alguien que diga, no, yo estoy en contra de mejorar la calidad ambiental, ¿no? O sea, va a ser bien difícil que alguien diga que no concuerda con los objetivos ambientales. El tema es que eso nos una más que nos divida, ¿no? O sea, si veámoslo desde el punto de vista de qué podemos hacer juntos, para generar los cambios que todos queremos ver, ¿no? Y no solamente para oponernos a una determinada actividad,
¿no? Además nos oponemos a las actividades formales y no nos oponemos a las actividades ilegales o informales, ¿no? Ahí sí no decimos nada, ¿no? Entonces hay que ver allí cómo discriminamos esos temas y ojalá pues nuestras autoridades o los próximos candidatos puedan identificar allí el potencial que significa en verdad involucrarse en la temática ambiental, pero además encontrar algunas alianzas para poder ver cómo también se fortalece el financiamiento hacia ella, ¿no? De manera positiva, ¿no? O herramientas de gestión que realmente puedan ser efectivas para tener los cambios que la población espera, ¿no? Y que desea percibir. Pues no percibamos los cambios para mejor, lamentablemente mucho de esto, pues, de política pública se vuelve como muy teórico, ¿no? Se vuelve lejano, se vuelve a veces hasta, parece iluso, ¿no? Entonces creo que allí viene lo importante y ojalá, pues, bueno, hay naciones en el mundo que han impulsado, sin ir muy lejos, Colombia, por ejemplo, hay equipo, o vamos a decir, partidos políticos vinculados a materia ambiental más eficiente, ya sea en el uso del transporte o en determinados otros aspectos tan importantes, en el caso de Alemania, por ejemplo, también, ¿no? Partido Verde, entre otros tantos grupos políticos. De hecho, todavía estamos un poco lejos, ojalá que esto pudiera ser masivo en algunos años, pero sí pues hay una necesidad allí de fortalecer la temática ambiental con ese objetivo común, ¿no? Entonces aquí otra causa indirecta es la inadecuada ocupación del territorio con enfoque ambiental, ¿no? Cómo tomamos decisiones respecto del uso del territorio, pero de la mano con, digamos, objetivos ambientales. Por ejemplo, en el caso de Alemania, tranquilamente hay regiones o hay zonas en el país en el que están destinadas, por ejemplo, para la actividad industrial, y de hecho, pues, tienen una serie de, digamos, características, ¿no? Sabemos allí que probablemente haya algunas dificultades con temas de emisiones, etcétera, pero probablemente, digamos, en contraposición se pagan menos impuestos, hay como algunos incentivos, ¿no? Y de pronto hay otras regiones en las que más bien solamente está destinado, por ejemplo, para el uso de la agricultura. En el caso peruano, el enfoque territorial, o en este caso no hay una norma vinculante respecto al tema de la ocupación del territorio. Ha habido iniciativas respecto del tema, pero por lo pronto lo más cercano que se tiene es un compromiso en la, digamos, en una norma sobre competitividad en el país que busca que exista una ley sobre ordenamiento territorial, pero de cara al año 2025, o sea que todavía estamos ahí un poco lejos, ¿no? Por ejemplo, digamos, en Francia, lo que nos decía este experto hoy es que allá, por ejemplo, los instrumentos de planificación del territorio son absolutamente obligatorios y, digamos, si uno quiere hacer una infraestructura, pero eso no se encuentra en el plan de planificación de una ciudad, no se elabora. Entonces, digamos, hay coherencia entre esos instrumentos de planificación y lo que se hace en términos, digamos, concretos, ¿no? En el Perú, en verdad, esa desconexión todavía es muy fuerte y lo que dice la política pública respecto de lo que ejecuta el gobierno regional o local, pues esto hay todavía una discordancia, ¿no? Y eso hace pues que lamentablemente muchas veces lo que, por ejemplo, se llega o se reparte de canon a los gobiernos regionales o lo que le llega a las municipalidades, lamentablemente no se use en resolver lo que son esas, digamos, esos problemas álgidos que la población percibe como tal, ¿no? Y esa desconexión hace pues que finalmente existe mucha, digamos, sensación y no solo percepción, sino muchas veces esa situación en la que se ve que efectivamente los problemas ambientales no son prioridad y que no se atienden oportunamente. Y la ciudadanía pues se siente prácticamente abandonada, ¿no? Entonces todavía hay una desconexión, lamentablemente, entre esos conceptos, ¿no? Por otro lado, las causas indirectas vinculadas al insuficiente conocimiento tecnológico y científico ambiental para la gestión ambiental. Sin duda la tecnología, la innovación orientadas a dar solución a los problemas ambientales también todavía es deficiente y sin duda pues mucho de estos, digamos, de la labor de investigación es muy básica y no contribuye pues a resolver estos problemas que hemos venido mencionando, ¿no? Finalmente, en este rubro está la inadecuada gestión de la información ambiental para la toma de decisiones, que es lo que les decía, ¿no? Cómo es importante que la información ambiental sirva para que tomemos decisiones de repente de hasta en la población, cómo es que vamos a tomar
decisiones en el día a día, ¿no? Desde de repente comprar un terreno, también de construir una vivienda en determinado lugar, o de tener una práctica respecto de una actividad agropecuaria, o un tipo de siembra de determinado cultivo. ¿Cómo es que esa información que se genere realmente nos sirva para tomar decisiones, ¿no? Y eso todavía, pues, está también un tanto alejado, ¿no? Otra de las causas, y esta es la penúltima, respecto del aumento de procesos productivos de bienes y servicios no ecoeficientes ni sostenibles, que está conformado a su vez por 4 causas indirectas: el uso intensivo de tecnología de baja eficiencia, intensivas en carbono, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En muchos de los casos inclusive, miren, inclusive, por ejemplo, hay actividad agrícola, ¿no? Que se usa, por ejemplo, en algunas zonas del norte del Perú, en el cual se cultiva arroz. Y es altamente, digamos, contaminante en términos de metano, que es un gas de efecto invernadero. Pero además, no hay acceso a agua con toda la cantidad de agua que requiere el arroz, ¿no? Entonces, si se dan cuenta allí, hay tecnologías que no son eficientes y que se usan, ¿no? El riego, digamos, por inundación, ¿no? Y que lamentablemente, pues, generan altas cantidades de carbono. Y no solo en la agricultura, sino en muchas otras actividades, ¿no? Industriales, entre otras, ¿no? También hay insuficientes incentivos para la implementación de negocios ecosostenibles o ecoeficientes, y esto lamentablemente hace pues que todavía muchas de las poblaciones locales no ven la posibilidad, digamos, de una fuente de ingresos adecuado a través de negocios vinculados a la biodiversidad, por ejemplo. Se están impulsando algunas estrategias, pero creo que todavía es mínimo, ¿no? Por ejemplo, el uso de cultivos alternativos, ¿no? O la priorización, por ejemplo, de cacao, de café, qué sé yo, en zonas donde en algún momento han habido pues estos grandes cantidades de generación, por ejemplo, de eh, cultivos como la coca, entre otros, ¿no? Y eso pues lamentablemente genera pues dificultades todavía, ¿no? Tenemos el limitado aprovechamiento de las energías renovables y el uso de combustibles limpios. Habíamos comentado también, por ejemplo, que de las experiencias que ustedes compartieron el sábado pasado, se identificaba, por ejemplo, ¿no? Cómo Arequipa sí logra tener estas fuentes de energía solar como energía renovable, en lugar de usar, digamos, mayor fuente de combustibles fósiles, ¿no? Y esto, pues, es una buena, digamos, es un buen punto en el camino, y ojalá en otras regiones también podría priorizarse ese tipo de uso de energía renovable, donde sobre todo, digamos, las condiciones climatológicas lo permitan, ¿no? Finalmente, el uso ineficiente y no sostenible del recurso hídrico, ¿no? Otra vez, en el caso de los recursos hídricos, la gran cantidad de desperdicio, vamos a decir, o de ineficiencia en el uso, se da lamentablemente en fuentes, digamos, en actividades agropecuarias, ¿no? Sobre todo agrícolas en particular, ¿no? Y lamentablemente, pues eso hace que tenemos, digamos, una gran cantidad de recursos hídricos que no son eficientemente usados y que a veces eso no se sabe, ¿no? Entonces pensamos siempre que a solo la minería, ¿no? Y la minería de mediana y gran minería, como les decía, sobre todo en términos de los estándares internacionales que el mercado exige, sobre todo el mercado internacional, les exige cada vez más que usen al mínimo lo llamada agua fresca, ¿no? Es decir, agua que provenga de las fuentes, digamos, naturales, ¿no? Y esta es la última causa directa de este diagnóstico que identifica la Política Nacional del Ambiente y tiene que ver con esos comportamientos ambientales no sostenibles de la ciudadanía, ¿no? Que tienen que ver con 2 causas indirectas: la inadecuada cultura ambiental ciudadana y, por otro lado, la limitada integración del enfoque ambiental en la educación formal. Sin duda, nosotros, probablemente los adultos, en algunos casos cuando todavía no tenemos estas prácticas ambientalmente, digamos, sostenibles, pues es más difícil que podamos asumir digamos, estos hábitos, ¿no? Los niños, en cambio, más bien, siempre suelen ser mucho más abiertos y suelen más bien inclusive invocar a sus padres a que
puedan realizar cambios, ¿no? Y seguramente a algunos de ustedes les ha pasado que los niños vienen con estas, digamos, ideas y sugerencias de la segregación de residuos, de repente de reducir el uso del recurso hídrico, de no desperdiciarlo, entre otros, pero viene y hay que hacer esfuerzos en este nivel de educación formal, no solo en la educación básica regular, sino, porque no, también en la educación, digamos, técnica, universitaria, e inclusive en la educación, vamos a decir, de las poblaciones, de los ciudadanos de manera general, digamos, de manera abierta, ¿no? En la población en general, y esto a través y de la mano con campañas, con actividades que pudieran promover la sensibilización de la ciudadanía, ¿no? Entonces, para el día jueves vamos a tener esa tarea. Ustedes ya han venido, en algunos casos, nos han hecho comentarios ahora abiertamente con micro alzado, respecto de en qué parte del diagnóstico de la política han identificado los problemas ambientales que identificaron en sus contextos individuales, colectivos, o de manera, digamos, conjunta, y los problemas que identificaron el día 21 de mayo. Entonces, para este jueves nos vamos a dar unos 3 minutitos por cada grupo. De preferencia elijan a alguien que no intervino las veces pasadas para que ella pueda decirnos, ¿no? Miren, los 3 problemas que identificamos o 2 problemas que identificamos están en el eje 1, 3, 5, qué sé yo, y efectivamente aquí también hemos identificado esto que pasa en el caso nuestro, ¿no? Hoy día, por ejemplo, Graciela, Lady han compartido, digamos, parte de sus grupos y eso como que ya avanzaron ahí un poquito, pero en todo caso lo podían poner de repente en un cuadro, algo chiquito, como para poder hacer ahí un collage de todos que identifiquen estos problemas ambientales. Así que tienen esa tarea pequeña, en verdad es una tarea muy puntual, pero que tiene que ver con este diagnóstico que la política ha recogido, ¿no? Y lo que quisiera que veamos, además, es si alguno de los problemas que ustedes identificaron escapa de ese diagnóstico. Por ahí está también esa es la pregunta, vamos a decir, final, ¿no? Si todos calzan, perfecto, y si alguno no calza, excelente, ¿no? Para ver un poco, de repente, en alguna otra parte, de repente del documento, si se ha incorporado esto, ¿no? Entonces ahí no sé si está clara la tarea. ¿Sí? Para todos, claro, me escriben por el chat, por favor, si alguien tuviera alguna duda o levanta la mano si por ahí. Por ahí Sí, está, profesora. está claro, ¿verdad? Está claro. Perfecto. Excelente. Entonces, seguimos entonces con eso. Eso, para esta parte, digamos, va a ser la tareita que tenemos para el día jueves, ¿no? Así que empezamos por ahí, como para recapitular un poco lo que hemos venido viendo el día de hoy. Genial. Gracias, Elizabeth. Graciela. Entonces, ya casi para ir cerrando esta parte, es importante que recordemos esto, que también nos da el marco de los reglamentos de protección ambiental o gestión ambiental. Cuando hablábamos que los sectores, digamos, han venido regulando por muchos años esta gestión ambiental, pues tenemos lo que se le llaman reglamentos de protección o gestión ambiental, y son de varios sectores: agricultura y riego por un lado, vivienda, construcción y saneamiento por otro, y eso en el orden. Mire, ellos dos fueron los primeros sectores, en este caso, que aprobaron, por ejemplo, reglamentos en el año 2012. Luego han habido minería para exploración, para explotación también, son 2 reglamentos los que hay ahí. Hay otro para hidrocarburos, en ambos casos fueron aprobados en el año 2014. Luego para industria y comercio interno, que fue en el 2015, si mal no recuerdo. Ahora vamos a tener un cuadrito resumen de todo esto. Luego el sector transportes, también electricidad, y finalmente pesca y acuicultura. Se tiene en cuenta también como un, vamos a decir, reglamento, cuando no es un reglamento sectorial, se tiene en cuenta esta Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es el Decreto Legislativo 1278, que hace las veces, de alguna forma, de un reglamento transversal, porque tenemos residuos sólidos en cualquiera de los sectores, ¿no? En cualquier sector productivo, extractivo, de servicios, se generan residuos, inclusive en nuestras viviendas, ¿no? En las casas, en los domicilios. Entonces, esta Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos en verdad aplica a todos estos sectores o ministerios, si le quieren llamar así, y también a la actividad, vamos a decir, incluso en los domicilios, ¿no? Porque todos nosotros pues tenemos generación de residuos. Entonces, esto es importantísimo que lo tengan en cuenta. ¿Y qué otra cosa tenemos aquí? Es en qué años se aprobaron dichos reglamentos. Aquí está: minería, explotación en el 2014, exploración en el 2017, hidrocarburos en el 2014, electricidad en el 2019,
Transportes en el 2017 y se modificó una versión en el 2019. Comunicaciones está en proceso, ¿sí? Se publicó, y yo lo compartí en el LinkedIn, si es que alguien me tiene agregada por ahí, lo compartí, está prepublicado, pero todavía no se ha aprobado la versión final. Eso ha sido, bueno, todavía prepublicado, o sea, todavía está en proceso, digamos, no está aprobada la versión final, ¿no? Por eso que no le pongo un año aquí. Tenemos agricultura y riego en el año 2012, como les había comentado, industria y comercio interno en el 2015 se aprobó el reglamento y se tiene una versión, digamos, modificada en el año 2019 para incorporar instrumentos correctivos. Pesca y acuicultura también se aprobó en el año 2019. Vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento en el 2012. Residuos sólidos, que les había indicado que es digamos, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se aprobó en el 2016 y su reglamento fue aprobado en el año siguiente, en el año 2017. Los sectores de turismo, salud y defensa se encuentran en proceso. Y eso de acá lo voy a dejar en stand-by porque la clasificación anticipada, solo para no dejarlos con el título sin comentarlo, significa cuando, por ejemplo, de manera anticipada, antes de que se, digamos, cuando tenemos un tipo de actividad, por ejemplo, un aeropuerto, o por ejemplo, una vía de tipo metropolitana, por ejemplo, ese tipo de proyectos que son, digamos, de gran envergadura, un tajo abierto, qué sé yo, son actividades de distintos sectores, pero en muchos de los casos se ha determinado por el nivel de impactos que el proyecto debiera tener, ya se sabe de manera preliminar, digamos, se identifica que un proyecto, por ejemplo, un aeropuerto, siempre se le deba elaborar un EIA del tipo más complejo, el llamado EIA detallado. A eso le llamamos la clasificación anticipada. Eso solamente como adelanto, porque eso lo vamos a ver a detalle cuando veamos el capítulo vinculado al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Ahí lo vamos a disgregar con mucho mayor detalle. Solo para complementar, en estos puntos en color rojo, en el caso de reglamentos de protección ambiental, digamos, no hay ninguno que al menos no esté en proceso, ¿no? Como ven, todos o tienen un reglamento o están en proceso. Solo en el caso digamos, de clasificación anticipada en los sectores de salud y defensa, no han comenzado, digamos, con este ítem, ¿no? Solo así, de manera general, ¿no? Esta parte de clasificación anticipada, como les indico, cuando veamos ella lo vamos a detallar. Entonces, frente a todos estos problemas ambientales que acabamos de describir hasta antes de mencionar la tarea, todas estas causas directas e indirectas, vamos a tener que la Política Nacional del Ambiente del año 2030 ha previsto alcanzar varios objetivos. En este caso se han mencionado 64 objetivos en total, ¿sí? Y estos 64 objetivos están agrupados en servicios. Perdón, disculpen, aquí he dado una cifra errada. Digamos, se han establecido 64 servicios que están agrupados, y ahora vamos a ver, en 9 objetivos prioritarios de la Política Nacional del Ambiente. Entonces, corrijo, existen 9 objetivos prioritarios que a su vez cuentan o se han segregado en 64 servicios que deban ser brindadas por las distintas entidades a fin de resolver estos problemas ambientales que hemos podido ver con el detalle de sus causas directas e indirectas, ¿no? Entonces aquí están estos 9 objetivos prioritarios y son los siguientes, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos un problema que era el deterioro de la diversidad biológica, o en este caso la pérdida de la diversidad biológica? Frente a ese primer, digamos, problema o esta primera, esta causa, digamos, de pérdida de la diversidad biológica, se han, digamos, propuesto 2 objetivos. El primero, mejorar la conservación de las especies y la diversidad genética. Y el segundo, reducir los niveles de deforestación y degradación de ecosistemas. Habíamos hablado de una siguiente causa directa, el deterioro de la calidad ambiental. ¿Se acuerdan? Entonces, el objetivo prioritario, a su vez, es también segregado en 2, vamos a decir, objetivos. Por un lado, reducir la contaminación del aire, agua y suelo,
y por otro lado, incrementar la disposición adecuada de los residuos sólidos. ¿Eso qué quiere decir? Que también vaya de la mano, seguramente, implementar mayor infraestructura de residuos sólidos, que se implementen mejores estrategias para, por ejemplo, sensibilizar mejor a la población respecto de la disposición adecuada, y eso significa comenzar con la segregación en fuentes, es decir, que desde nuestros hogares podamos hacer esa división, vamos a decir, de los residuos que pueden ser aprovechados todavía, y de aquellos que a lo mejor ya no. En tanto podamos segregar de manera adecuada, pues la cantidad de residuos que puedan llegar, digamos, a la disposición final deberían reducir, ¿no? Y ese es un ejercicio que ojalá podamos ir cambiando, inclusive nosotros desde nuestros hogares, ¿no? Había otra causa directa vinculada al tema de los riesgos en un contexto de cambio climático, pues aquí hay un objetivo que tiene que ver con incrementar la adaptación ante los efectos del cambio climático del país. Por un lado, la adaptación. ¿Qué significa la adaptación? Cuando hablamos de cambio climático, siempre se usan dos términos que son muy importantes: la adaptación y la mitigación. ¿Qué significa la adaptación? Significa, por ejemplo, que cada vez que hay un fenómeno del Niño, que es una de las, seguramente, situaciones que ustedes recuerdan, esos fenómenos del Niño traen pues consigo determinadas situaciones, ¿no? El incremento de la temperatura en los ecosistemas y por tanto también muchas veces mayores cantidades de inundación, ¿no? Obviamente el agua, digamos, sube probablemente en su nivel y con esto pues muchas veces hay la pérdida de glaciares y con esto la gran cantidad mayor de agua que viene, digamos, de las zonas altoandinas y que terminan cayendo muchas veces sobre el territorio y que terminan pues en derrumbes, en determinados deslizamientos, ¿verdad? Entonces, esa situación en la que debemos estar preparados ante estos efectos del cambio climático, ante fenómenos del Niño cada vez más frecuentes, esos mecanismos de mejorar inclusive la infraestructura que se tiene, por ejemplo, de las viviendas en determinados territorios, de mejorar inclusive con infraestructura natural, para poder tener mejor capacidad de respuesta, ser más resilientes, como se llama, ¿no? Poder responder o digamos, poder recuperarnos más rápidamente ante un desastre natural. Todos esos mecanismos son la llamada adaptación. Yo me adapto ante una situación que más o menos es recurrente. Y por otro lado, y ahí viene el objetivo, en este caso 8, por ejemplo, es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esa reducción de los gases de efecto invernadero, de las emisiones de esos gases, se llama la mitigación. Entonces, este objetivo 5 y el objetivo 8 están relacionados con los efectos del cambio climático. El 5 con la adaptación y el 8 con la mitigación, ¿no? Entonces, es bien importante que lo tengan en cuenta. De hecho, son conceptos bastante técnicos, pero bueno, a manera de resumen, los podríamos detallar así como están recogidos en esta Política Nacional del Ambiente. Habíamos visto otra causa vinculada al tema de la gobernanza, ¿no? De la débil gobernanza, entre otros. Entonces, aquí hay un objetivo, el objetivo prioritario 6, que tiene que ver con fortalecer la gobernanza ambiental con enfoque territorial en las entidades públicas y privadas. Sin duda hay una interacción con los ciudadanos también, ¿no? Que claro, aquí a veces no aparece muy, digamos, explícito, pero que sin duda tiene que ver también con el trabajo de la ciudadanía y, digamos, su interacción en el ambiente, ¿no? Y habíamos visto otro respecto de, digamos, los procesos productivos que no son eficientes, ¿no? O que no aplican tecnologías adecuadas. Y aquí está, sobre esa causa, el objetivo prioritario: mejorar el desempeño ambiental de las cadenas productivas y de consumo de bienes y servicios, aplicando la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Y aquí solo de manera, digamos, general, porque vamos a ver esto en detalle durante el diplomado en general, pero tiene que ver con esta introducción del cambio del concepto de lo que teníamos antes, ¿no? ¿Qué era la economía lineal? Básicamente tenía que ver con extraer el recurso, digamos, de los ecosistemas, de los recursos naturales, generar la manufactura o digamos, la elaboración de determinado producto, consumirlo y finalmente desecharlo. Eso es lo que le llamamos la economía lineal. Prácticamente se extrae, se produce, se consume y se desecha. Hoy la idea es cómo esto puede, en lugar de terminar siendo un desecho,
poder ser reintroducido para otra labor, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, residuos orgánicos que tenemos incluso en nuestros hogares, poder reintroducir esto como compost y que de alguna forma pueda, digamos, fortalecerse, por ejemplo, la mejora de las áreas verdes en nuestra comunidad o en nuestros propios hogares, ¿sí? Entonces, eso por poner un ejemplo, pero podría ser también, por ejemplo, en el caso de las actividades industriales, en las actividades de diversos tipos, hacer uso de estos materiales de manera que no se terminen llevando a un espacio de disposición final, sino se puedan reintroducir para diversos usos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, ¿no? Los restos de tela, los diferentes, digamos, materiales, o llamado también material de descarte, en las actividades incluso mineras. Se está haciendo estudios, por ejemplo, en las actividades agrícolas, entre otros, para ver cómo reintroducimos, digamos, esos materiales en un nuevo ciclo productivo y no lo desechemos, ¿no? Entonces la idea es cómo reducimos esa posibilidad de que se generen más residuos y cómo aprovechamos al máximo cada uno de ellos, ¿no? Y finalmente, el 8 ya lo habíamos mencionado, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que tiene que ver con la mitigación. Y finalmente el 9, que es el objetivo prioritario vinculado a mejorar el comportamiento ambiental de la ciudadanía, ¿sí? Este es de verdad el que probablemente está mucho más al alcance de nuestra mano, ¿no? Porque en buena cuenta tiene que ver inclusive con las propias decisiones personales que tenemos respecto de lo que vamos haciendo en cada decisión que tomamos, ¿no? En las decisiones más sencillas, como si segrego o no segrego residuos en mi hogar, hasta las decisiones que tomamos del transporte que usamos, ¿no? Probablemente priorizamos caminar para áreas, para, digamos, lugares de distancias cortas, o usamos bicicleta, o usamos transporte no motorizado, o en todo caso transporte que a lo mejor pueda, digamos, ser una bicicleta, ¿no? O transporte, la llamada micromovilidad, que probablemente también genera menor cantidad de emisiones, o hacemos uso incluso de los buses públicos en lugar de los autos, por ejemplo, o hacemos el uso incluso de los autos, pero de manera colectiva, ¿no? Buscamos que más personas usen el auto en lugar de que lo usen una sola persona, ¿no? Eso también son formas en las cuales yo busco optimizar la energía, porque da lo mismo que vaya un auto con una persona que va con cinco, que vaya con cinco, ¿no? Entonces, allí encontramos pues las formas de cómo vamos priorizando y optimizando el uso energético digamos, en nuestras labores, ¿no? Entonces, en cada caso, en los objetivos prioritarios de la Política Nacional del Ambiente, lo que se ha establecido son indicadores, logros esperados, lineamientos y responsables. Entonces, bueno, el tiempo, digamos, de las sesiones no nos va a dar para revisar cada ejemplo, cada situación, pero el documento de conjunto ustedes lo tienen al alcance y solo les voy a mostrar un poco de manera resumida cómo es que se estructura, ¿no? Los objetivos prioritarios, por ejemplo, el objetivo prioritario 1, de mejorar la conservación de las especies de la diversidad genética, tiene indicadores, y esos indicadores, dice, indicadores de objetivo prioritario, van a tener fichas que van a tener que ser reportadas al Ministerio del Ambiente, y tendría, por ejemplo, que reportarse el porcentaje de especies de flora y fauna silvestre que se encuentran amenazadas, y la idea es cómo reducimos ese porcentaje respecto a el año 2030, ¿no? La idea aquí es que el Ministerio del Ambiente, con distintos órganos, digamos, establezca estas, le llaman lineamientos, pero en la práctica son una especie de conjunto de acciones que deban impulsar, ¿no? Por un lado, garantizar la conservación de especies y de diversidad genética en las ANPs, que son las áreas naturales protegidas, y otras modalidades de conservación, por ejemplo, un zoocriadero también es una modalidad de conservación fuera del hábitat natural. También mejorar digamos, los mecanismos de conservación de las especies, garantizar el aprovechamiento de las especies y recursos genéticos por parte de los pobladores locales. También fortalecer la prevención del tráfico de especies amenazadas, fortalecer el control y la vigilancia de ingreso de las especies exóticas invasoras y mecanismos vivos organismos vivos modificados, garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados, fortalecer el desarrollo de la biotecnología y otras actividades productivas,
Finalmente, fortalecer los mecanismos de control, vigilancia y fiscalización de los recursos genéticos. Entonces, todos estos lineamientos están en el marco de este objetivo prioritario, pero a su vez tiene varios indicadores, ¿no? Índice de cultivos nativos de la agrobiodiversidad conservados, y aquí se ha establecido un índice que sin duda pues está, digamos, desarrollado en un objetivo prioritario con una ficha que el Ministerio del Ambiente debería cursar a los distintos órganos, ¿no? De hecho, la biodiversidad, la diversidad genética, y sin duda pues es un aporte a la seguridad alimentaria de nuestros países, y qué mejor que nuestras poblaciones nativas para poder fortalecer, digamos, ese tipo de rol, ¿no? Y así, en cada objetivo prioritario se han establecido esos mismos indicadores, cada uno, digamos, en diversos casos, y se ha dado una serie de detalles respecto de cómo esos objetivos prioritarios deban alcanzar, digamos, distintos roles, ¿no? Y por otro lado, hay, digamos, una mirada respecto de metas específicas, ¿no? No los he citado, pero aquí básicamente, digamos, esto se desglosa a su vez en cada objetivo con metas específicas que está vinculado a varios órganos también técnicos, ¿no? O entidades, ¿no? Entonces, así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de reducir los niveles de deforestación y degradación de los ecosistemas, debe, por ejemplo, mirar cómo es que esta degradación de los ecosistemas terrestres deba, digamos, mejorar, cómo la tasa de variación anual de pérdida de bosques deba reducirse en un determinado porcentaje, se ha establecido el C menos, o sea, una reducción de esta, digamos, deforestación en un 6,25% menor a la de el actual periodo al año 2030, ¿no? Y en cada caso se han establecido, pues, como ven, lineamientos, ¿no? De la misma manera, para el objetivo prioritario 3, en varios de estos casos el responsable básicamente aparece al MINAM, pero cuando vamos en el desglose de las metas, es donde vemos, por ejemplo, entidades como el CERFOR, como el CERNAM, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, entre otros, quienes tienen labores específicas dentro de cada uno de estos rubros, ¿no? De la misma manera, para el tema de disposición adecuada de residuos sólidos, por ejemplo, también, ¿no? Aquí, bueno, el responsable MINAM, porque básicamente es quien va a hacer el monitoreo de todos estos indicadores y logros, pero como les digo, en cada caso pues hay incluso los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, que son las entidades responsables del cumplimiento operativo de cada uno de estos cambios, ¿no? De la misma forma, para el tema de la adaptación a los efectos de cambio climático, también se han dispuesto, digamos, incorporar este enfoque de adaptación, implementar de manera articulada las medidas de adaptación, fortalecer la vigilancia, fortalecer las capacidades de las entidades de investigación, entre otros, ¿no? En el objetivo 6 también, el tema vinculado a la gobernanza, y aquí, por ejemplo, resalta mucho el tema de la producción científica, ¿no? La investigación, o también el porcentaje de conflictos socioambientales que podrían o debieran ser gestionados adecuadamente. Lamentablemente todavía no vemos, digamos, un fortalecimiento en esta lógica, y más bien hemos visto en los últimos meses, pues, un incremento de los conflictos socioambientales, inclusive vinculados a actividades formales como la mediana y gran minería, ¿no? Entonces, por aquí todavía estamos un poco débiles en estos avances, ¿no? También se involucra el tema de la gestión territorial con enfoque ambiental. Como ven, en cada caso, pues, se ha disgregado, digamos, una serie de lineamientos. En el objetivo 7, también vinculado al tema de energías renovables, la matriz energética, fortalecer, digamos, a las entidades públicas en sus niveles de ecoeficiencia, el número de empresas que adoptan los lineamientos de eco y bionegocios, la mejora, digamos, de la eficiencia energética, y también en la cadena de producción y uso de la energía en general en las distintas industrias, ¿no? Entonces, en cada caso, pues, hay logros esperados al 2030. El objetivo 8, el tema de la reducción de gases de efecto invernadero, sin duda aquí hay un reporte vinculado a las llamadas NDCs, o las contribuciones nacionalmente determinadas, que es un mecanismo, digamos, que se ha establecido en el marco de los compromisos climáticos ante el mundo, y se incorporan, digamos, distintas acciones para, sobre todo, reducir la emisión de gases de efecto invernadero
a través de distintos mecanismos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el aprovechamiento de almacenamiento de carbono de los sumideros naturales, y esto se hace en distintas estrategias, desde conservar bosques nativos hasta también mejorar el cambio tecnológico de las industrias para que ellas, en lugar de emitir como 10, digamos, emitan gases de efecto invernadero como 3, qué sé yo, y haya una reducción en un porcentaje que podamos, vamos a decir, valorizarlo y reportar a Naciones Unidas en cada periodo que corresponde en el país, ¿no? Y el último objetivo prioritario, vinculado al índice de comportamiento ambiental de la ciudadanía, que tiene que ver con esta mirada de cómo la acción ciudadana en materia ambiental es absolutamente indispensable para complementar, para hacer, digamos, viable los cambios que esperamos en el país, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy con esta mirada. Luego, digamos, para el día jueves vamos a dejar esta mirada de la relación que les indico, de qué cosa está en esta política nacional del ambiente. Por ahí que les voy a incorporar también un poquito de este enfoque de cuáles son las metas específicas para que vean la participación de las distintas entidades en el desarrollo de cada una de las metas de estos objetivos prioritarios, porque acá parece que todo fuera el MINAN y no es así. Entonces voy a incorporar eso un poco más y lo vamos a relacionar con cómo se ha incorporado en estos 10 ejes de gobierno de la llamada política general de gobierno, y realmente si este gobierno ha incorporado, al menos declarativamente, algunos ejes importantes que podamos, vamos a decir, rescatar y que ojalá pues sean el horizonte para el trabajo de este periodo de 5 años, aun cuando sabemos que todavía hay muchas críticas. Esperemos que de todas formas haya un impulso, ojalá, respecto de los temas ambientales que finalmente pues redundan en nuestra calidad de vida y bienestar, ¿no? Entonces, no se olviden, les voy a compartir esta PPT ahora mismo, en breve, a fin que puedan, en este caso, ver, y no se olviden la tarea para este jueves, respecto de identificar en estas partes del diagnóstico de la política los problemas ambientales que ustedes identificaron en la sesión del día 21. ¿No? Y podamos compartir también para ver cómo efectivamente, si todos los problemas ambientales identificados estaban dentro de este diagnóstico o alguno de ellos está de repente un poco fuera de alguno de estos, ¿no? Así que por ahí vamos a ver, por ejemplo, algo que recuerdo ahora que se mencionó era el tema de, bueno, el ruido, me parece que no estaba tan explícito, pero por ahí que en el deterioro de la calidad ambiental podría calzar, ¿no? Pero a ver, estoy pensando un poquito así en borrador para que hagamos el repaso con ustedes y podamos mirarlo de manera conjunta, ¿sí? Entonces, César, no sé si tienes algún comentario, ¿tienes algún pedido de No, de repente ninguno. alguna tarea adicional que les quieras dar? No, ya con ello es suficiente. Ya. Ya tienen chamba. Sí, sí, sí. Excelente. Entonces nos quedamos aquí y bueno, hasta el jueves y que pasen una buena noche. Sí, nos vemos el jueves. Buenas noches con todos. Bueno, ya tienen ahí la tarea. Creo que grupal, me parece, o lo Sí, van a sí, hacer. grupal, grupal. Bueno, ahí hay un grupo de WhatsApp para que cualquier cosita por ahí también consulten y bueno, se puedan comunicar entre ustedes dentro de estos días, ¿no? O se lo va a Excelente. hacer en clase la próxima clase. No, mejor que la traigan hecha, porque lo que sí van a tener es el tiempo de los 3 minutos para compartirla en panel con todos. Ya, entonces, por el grupo o de WhatsApp, cualquier cosita se van comunicando para que puedan verlo, ¿no? Pero yo creo que... Excelente. Yo en ujú. unos 10 minutos cuelgo la PPT, así que por ahí la van a tener. No se Sí, sí, preocupen. en el aula virtual la profesora Nancy está que sube material, la clase también, Léanme, ujú, léanme. para que revisen ahí. Así que ahí lo pueden revisar y bueno, se comunican o vemos la manera como se puedan integrar ¿no? Del grupo. Entonces, nos vemos el jueves a las 8. Que tengan buenas noches y no hay, bueno, de mi parte no hay otra cosita más. Entonces, nos Excelente. vemos el miércoles. Perdón, el jueves. Muchas gracias. El jueves, el jueves. Sí. Muchas gracias entonces. Nos vemos hasta entonces. Buenas noches y dulces sueños.
Igualmente, buenas noches con Sueñen con los todos. objetivos, no con las causas. Sí, Gracias, buenas noches con todos y con todas. igualmente.